Mis amados hermanos, quiero que, no sé si alcancen a ver, si no los voy a leer, quiero que diga conmigo: este es el tiempo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida trabajamos, luchamos, perseveramos esperando un momento, cierto? Nos esforzamos, lloramos, en algunas ocasiones reímos, esperando un momento. Yo quiero que pensemos por un momento lo que sintió el pueblo de Israel, estar 40 años en el desierto, esperando un momento, esperando el cumplimiento de una promesa. Pero no solamente esos 40 años, quiero que pensemos lo que pensaron esos 430 años en Egipto. Un tiempo vivieron normal, otro tiempo fueron de esclavos. Y tanto tiempo esclavos esperando un momento. Y esperaban no solamente un momento, esperaban una promesa de parte de Dios. Dios les había prometido una tierra, un lugar donde fluye leche y miel. Y no lo recibieron tan pronto Dios lo prometió. Es más, Dios lo prometió muchos años atrás. Se lo prometió a Abraham, se lo prometió a Isaac, se lo prometió a Jacob. Luego volvió y le prometió a los 12 hijos de Israel, de Jacob. Pero luego pasaron muchos años para que se diera cumplimiento. Prácticamente pasaron casi 500 años para que llegara ese momento de la promesa de Dios. Y yo estoy seguro que aquí habemos personas que hemos tenido promesas de parte de Dios, o estamos esperando un momento, decirle: Señor, ¿hasta cuándo será el momento que mi familia se rinda a ti? ¿Cuándo será el día que yo podré servirte? ¿Cuándo será el día que yo podré conquistar eso que tú tanto me has prometido y que yo te he creído? Y estamos ahí esperando y perseverando, y en esa perseverancia y en ese esperar muchas veces nos cansamos, porque somos seres humanos. Nos cansamos, algunas veces dudamos, algunas veces nos quejamos. Y hace 8 días, precisamente los que estuvieron hace 8 días, veían cómo el pueblo de Israel se quejaba una y otra vez de cosas que a veces decíamos no se tenían que quejar, pero ellos se quejaban porque estaban desesperados. Por una parte, y hace 8 días nos reíamos un poco como diciendo: qué pueblo tan terco y qué paciencia de Dios, ¿cierto? Los que estuvieron hace 8 días hablábamos de eso. Pero por otra parte también decir, bueno, estaban cansados de tantos años de esclavitud, de tantos años de opresión, y querían llegar a una tierra prometida, y cada vez veía como que se hacía más lejos. Pero por causa de la incredulidad de ellos, de la desobediencia y de todo lo que hablamos hace 8 días, el pueblo tuvo que esperar más tiempo del que era necesario. Hoy día, pasar lo que ellos duraron 40 años para conquistar, hoy día se puede llegar en 11 días. Y ese es el camino para llegar a la tierra prometida. Desde el momento que ellos salieron de Egipto hasta Canaán, era un recorrido no más de 11 días, pero ellos duraron 40 años en el desierto. Y ese pueblo que estuvo 40 años en el desierto murió, ya sea por guerras, por enfermedad o quizás ya por vejez, pero solamente sobrevivieron 2 personas. No sé si de pronto se acuerdan los que leen la palabra: Josué y Caleb. Estos 2 hombres, a diferencia de ese pueblo que salió de Egipto, ellos aprendieron a perseverar y a esperar en Dios. Y yo te quiero decir algo: hay muchas promesas que Dios tiene para muchas personas, pero hay pocos Josués y Calebs que van a conquistar eso, porque desafortunadamente la mayoría de personas mueren en el camino, mueren a su propósito, mueren al lugar donde tenían que llegar, no llegan. Son pocos los Josués y Calebs que logran llegar hasta allá. Y como hoy empezamos la serie de libros históricos, vamos a hablar hoy de Josué, y no específicamente de Josué el hombre, sino del libro de Josué. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lograron conquistar esa tierra? ¿Cómo lograron llegar hasta allá? ¿Qué tuvieron que aprender? ¿Qué tuvieron que hacer para llegar hasta allá? Entonces yo aquí les hago una pregunta: ¿cuántos quisieran conquistar las promesas de Dios? Pero en ese amén tiene que haber: ¿y qué hago? ¿Qué tengo que hacer para poder conquistar lo que Dios me prometió? Pues yo también le preguntaba eso al Señor: Señor, ¿qué tengo que hacer para conquistar lo que tú me prometiste? Entonces el Señor en el libro de Josué da unos parámetros,
o nos da algunos tips, no sé, para que podamos seguir. Y si lo seguimos conforme a lo que el Señor dejó escrito, estoy seguro que vamos a conquistar. ¿Y saben por qué? Porque el Señor es fiel. Como dice su palabra, aunque ustedes sean infieles, yo permaneceré fiel. Tú y yo le podemos fallar a Dios, y seguramente lo hacemos todos los días, de una u otra manera le fallamos, pero Jesús nunca nos va a fallar a nosotros. Y si nosotros seguimos esto que vamos a hablar ahora, Dios dice: vas a conquistar la tierra prometida, vas a conquistar ese sueño, vas a conquistar esa meta. Pues muy bien, vamos a ver qué tuvo que hacer el pueblo de Israel para poder conquistar esa tierra prometida. Sofi, por fin, pásala. Entonces mira, antes de pasar a ellos qué tuvieron que hacer, quiero que nos quedemos con este pensamiento. Quiero leer, antes de pasar a Josué, yo lo voy a leer acá. Deuteronomio 1:8 dice: miren, les doy toda esta tierra, entren y tomen posesión de ella, porque es la tierra que el Señor juró dar a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los descendientes de ellos. Yo quiero que resaltemos esto. El Señor dice: miren, les doy esta tierra, entren y tomen posesión de ella. Les hago una pregunta. El Señor dijo acá: yo entraré, tomaré posesión y se las entregaré. O más bien les dijo: miren, yo ya se las di, pero ¿qué tienen que hacer? Entrar y tomar posesión de ella. Entonces, algo aquí, quedémonos con este pensamiento, y es: Dios da la promesa, pero nosotros debemos trabajar por ella. Amén. ¿Por qué? Porque hoy Dios te puede dar una palabra, una promesa, algo que está escrito, te lo dijo directamente, no sé. Dios te la da y la promesa está ahí, pero solamente se va a cumplir si tú y yo trabajamos por esa promesa. Dios no va a hacer el trabajo por nosotros. Dios necesita que tú y yo trabajemos. Como dice el Señor, dice: yo no te doy riquezas, yo te doy el poder para hacer riquezas. El Señor no te va a tirar dinero del cielo tú acostado en la cama. Él te da el poder para trabajar, para hacer, para pensar, para planear, para tener estrategia. Él te da el poder para que tú desarrolles y puedas conquistar. Aquí le está diciendo Dios al pueblo: miren, yo les prometí una tierra a sus antepasados, pero ustedes deben entrar y tomar posesión de ella. Entonces ahora sí, ¿cómo debo entrar o qué debo hacer? Siguiente diapositiva, por favor, Sofi. ¿Cómo debemos entrar a la tierra prometida para poseerla? Primero, yo quiero que, si usted tiene su Biblia, vaya a Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo 10 al 11. Josué capítulo 1, versículo 10 al 11. Dice la palabra de Dios: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Esto que iba a acontecer, Josué lo está hablando que va a pasar ¿cuándo? ¿Ya o en el futuro? Dice que 3 días es futuro, presente o pasado. Futuro. Y miren la seguridad con la que lo habla. Lo está hablando con seguridad. Dice: miren, prepárense, preparen comida, alístense, porque dentro de 3 días vamos a pasar el río Jordán en seco. Ahora, ¿será que es que los ríos se abren así de la nada? ¿O hay que tener fe para creer que Dios lo va a abrir? Y aún más fe diciendo: dentro de 3 días lo vamos a pasar. Escúchame esto. Dios te da, o Dios nos da una promesa, pero tú y yo tenemos que tener la fe para creer que lo vamos a conquistar. Si Dios te prometió algo, tienes que hablarlo. Miren, Josué lo habló, se lo dijo al pueblo: dentro de 3 días vamos a pasar el río Jordán en seco. Yo no sé cuál sea el río Jordán que esté delante de ti, pero tú tienes que empezar a hablar y a declarar con tus palabras diciendo: yo tengo fe que vamos a pasar ese río. Si el Señor te lo prometió, Él lo va a hacer y lo tienes que hablar. Pero qué triste hubiese sido si Dios le da la promesa a Josué, pero Josué le dice: pueblo, pues dentro de 3 días quizá pasaremos el río Jordán, porque es que no sé, es que tengo miedo. Él no habló así. Él dijo: lo vamos a pasar. Y yo aquí veo que Dios quiere que nuestras palabras empiecen a cambiar,
¿Qué palabras estamos usando con respecto a las promesas de Dios? Si Dios, por ejemplo, te prometió que tú y tu casa le servirían a Él, pues eso es lo que tú tienes que declarar, aunque tus ojos naturales en ese momento no lo estén viendo. Porque precisamente esa es la fe, la convicción de lo que tú no ves, pero lo crees y tienes convicción de que va a suceder. Y esa es precisamente la fe. Si Dios te mostró algo, háblalo, dilo. Yo, por ejemplo, hoy me paro acá a decir, vamos a tener una propiedad como Regreso al Hogar. Vamos a tener un auditorio grande donde vamos a poder impactar muchas personas. Vamos a alimentar niños todos los días. Van a venir a comer su almuerzo. ¿Cómo? No sé, pero lo vamos a hacer. Y eso es lo que tenemos que hablar, es lo que tenemos que declarar. Yo no puedo decir, ay, no, nos quedamos sin lugar. Ya se acabó la fundación, se acabó la iglesia, apague, cerrémonos, vámonos. ¡No! Porque el Señor nos dio una promesa y yo tengo que hablarlo, tengo que declararlo, decir, Señor, vamos a conquistar este pueblo, vamos a ayudar a muchos niños, a muchas familias, lo vamos a hacer porque tengo fe de que así es. Si el Señor lo prometió, el Señor lo va a hacer. Y si yo no hablo esto, entonces no estoy teniendo fe. Si yo me paro acá a decirle, hermanos, pues ahí vamos, no estoy teniendo fe. Pero tenemos que tener fe. Así la duda nos visite. Así la duda venga, porque va a venir. Así el miedo venga, porque va a venir el miedo. Pero aún a pesar de ese miedo y esa duda, vamos a decirle, Señor, yo creo que voy a pasar ese río Jordán. Yo creo que voy a conquistar eso que tú me diste. Yo creo que mi negocio va a prosperar. Yo creo que mi familia va a salir adelante. Yo creo que mi hogar se va a restaurar. Yo creo que mis hijos van a venir a tus pies, Señor. Y aunque ahorita no lo veo con mis ojos naturales, yo lo creo y lo creo. Eso se llama fe. Entonces, ¿cómo conquistar la tierra o cómo entrar? Diga conmigo, con fe. Pero segundo, diga conmigo, con oración. Con oración. Miren que después de que Josué le habla esto al pueblo diciendo que dentro de 3 días iban a pasar el río Jordán. En Josué capítulo 3, versículos 6 al 10, Josué 3, del 6 al 10 dice lo siguiente: y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Qué se resalta acá? El arca del pacto. El arca. ¿Y qué representaba el arca del pacto? Representaba la presencia de Dios. Si ellos llevaban el arca sobre sus hombros, los levitas, la presencia de Dios iba con ellos. Josué entendió algo: no es mi habilidad, no es mi fuerza, es Dios delante de mí. Pero Josué tenía comunicación con Dios. Aquí dice que Dios habló con Josué, y luego Josué expresó las palabras al pueblo diciendo, escuchen lo que Dios está diciendo. ¿Por qué? Porque Josué hablaba con Dios. Y Josué expresaba las palabras que Dios le hablaba. Y para Josué era muy importante que por encima de cualquier cosa llevaran el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios. Déjame decirte algo. La presencia de Dios, que se desarrolla a través de la oración, es la que va a abrir las puertas que están cerradas. Cuando tú y yo cargamos la presencia de Dios por nuestra comunión con el Padre, esa presencia es la que va a hacer que las cosas empiecen a suceder. Entonces miren que es bueno que tengas fe, pero a esa fe agrégale presencia de Dios. Y te voy a decir algo, esa presencia de Dios que se da a través de la oración
es la que fortalece todavía más tu fe. Porque hay personas que no creen, que dudan, porque no están orando, porque no están buscando el rostro de Dios. Porque Josué estaba tan seguro, porque él habló con Dios y Dios le dijo: van a pasar el Jordán dentro de 3 días. Si Josué no tuviese esa comunicación con Dios, él no tendría que decirle al pueblo, no tendría fe para desarrollar. Pero por cuanto Josué hablaba con Dios, buscaba el rostro de Dios, entonces escuchaba la voz de Dios. Ese es el poder de la oración. ¿Cómo yo puedo lograr eso que el Señor me ha dicho? Con oración, con fe y oración. No te olvides que el arca del pacto debe ir contigo donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es decir, que tú puedas decir: mira, yo creo que mis hijos le van a servir al Señor, pero no estás orando por ellos, no estás ayunando por ellos, no estás clamando por ellos. Entonces no estás llevando el arca, que la que abre camino para que ese hijo que representa quizás ese Jordán se abra y reciba la presencia de Dios. Es la oración. Acompaña esa fe con oración. Porque hay muchas personas que pueden decir: sí, Dios me prometió y yo le creo, y pasan los años y no conquistan nada. ¿Por qué? Porque no están orando, porque no están llevando el arca del pacto con ellos. ¿Sí están conmigo? Ahora, tercero, diga conmigo: con santidad. Hemos visto 3, ¿verdad? Con fe, con oración y ahora con... Mire, Josué 3:5, Josué dice lo siguiente: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificados. Básicamente le dijo al pueblo: pueblo, prepárese en su vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo? Prepárate en santidad, porque el Señor va a hacer maravillas contigo. Y dijo: mañana las va a hacer. Así que prepárate con un corazón limpio, con un corazón puro, para que cuando pases ese río Jordán, lo pases con la presencia de Dios. Sí, porque oras, pero también porque guardas tu corazón para Dios. Y aquí yo meditaba en algo importante toda esta semana, y es que ustedes leen el Pentateuco, que era en la serie que estábamos. Ustedes leen el Pentateuco, leen Levíticos, por ejemplo, y en Levíticos el Señor empieza a hablar de sus estatutos, de sus mandamientos, pero también en Deuteronomio. Y ustedes ven que casi todo el Pentateuco, desde el momento que el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor empieza a hablar de estatutos, decretos, mandamientos, y todo el tiempo les está diciendo: sigan mis decretos, sigan mis estatutos, sigan mis mandamientos. Entonces yo meditaba en algo, y era: el Señor sabía a dónde iba a llegar el pueblo de Israel, a qué pueblos iban a llegar. Y el Señor sabía que esos pueblos eran pueblos pecadores, que practicaban cosas horribles. Y Dios tuvo que preparar al pueblo para decirle: miren, yo les prohíbo que hagan esto. Y el pueblo: ay Dios, pero ¿por qué tan aburrido? Porque al lugar donde ustedes van a ir, practican esas cosas, y son cosas terribles que no me agradan. Para ese momento habían cosas que para hoy nos escandalizamos, pero para esa época no era un escándalo. Como por ejemplo, ofrecer sus hijos a Moloch, que era un dios. Los ofrecían desde bebecitos y los quemaban en los brazos de un dios con las manos ardientes, y los ponían ahí desnudos a los niños, ofreciéndole a ese dios. Esa era la forma que ellos abortaban. Pero no era que abortaran porque quisieran abortar, sino porque querían ofrecer su hijo a un ídolo pagano. Uno, eso. 2, la inmoralidad sexual entre los pueblos a los que ellos iban, que eran los pueblos cananeos, era terrible. Si ustedes leen Levíticos, si no estoy mal, Levíticos 20, el Señor empieza a hablar sobre las prohibiciones en el tema sexual. Y empieza a decirle: mire, te prohíbo, y cosas que uno dice, pues es lógico, pero es que para esa época se practicaba. No te acuestes con tu mamá, no te acuestes con tu papá, no te acuestes con tu hermana, con tu hermano, con tu sobrino, con tu sobrina, con tu nieta, con tu nieto. Y empieza a hablar con tu primo, y ustedes ven todo eso ahí. Y el Señor, ¿por qué les estaba advirtiendo eso? Porque el Señor les dijo: porque a la tierra donde ustedes van a entrar, allá hacen eso. Allá hacen eso, y yo les prohíbo que ustedes imiten eso. Entonces el Señor le estaba diciendo algo a Israel, y era: miren,
En todo el mundo hay muchos pueblos, hay diferentes gobiernos, diferentes reyes, y cada ciudad o cada país tiene su gobernación, tiene sus políticas, tiene sus cosas. Pero el Señor dijo, pero dentro de todos esos pueblos y algunos grandes, he puesto mi mirada sobre ustedes, Israel, pequeñito en el mapa, para revelar al mundo lo que es mi ley moral, lo que es mi voluntad para el mundo. Y entonces a ustedes, que yo los escogí de en medio de todo ese pueblo, les prohíbo esto, y les pido que hagan esto para que ustedes sean un ejemplo en medio de todo el mundo donde van a entrar, para que sepan quién es Dios y cuál es la naturaleza de Dios. Por eso Dios dice, amad a vuestro prójimo como a ti mismo. En esa época no había amor, había esclavitud, había odio entre razas. Y Dios dice, no, ama a tus hermanos y ama a los extranjeros que viven contigo, porque tú también fuiste extranjero en el pueblo de Egipto. Ama, y hoy le dice a los colombianos, ama a tus hermanos venezolanos, ama a tus hermanos ecuatorianos, pero ay Señor, no, ámalos, porque un día ustedes fueron extranjeros en Egipto, y yo les mando que amen a los extranjeros. Y Dios empezó hasta a mostrar cosas que antes la gente no practicaba, no veía, no entendía, pero Dios empezó a manifestar su naturaleza a través de su pueblo, y por eso les prohibía muchas cosas. Y por eso a veces también ustedes ven en el Antiguo Testamento, a veces los castigos eran severos. ¿Por qué? Porque Dios quería darle a entender al pueblo qué era lo bueno y qué era lo malo, para que el pueblo lo desarrollara y fuera un ejemplo para todo el mundo de quién es Dios, cuál es la naturaleza de Dios. Es por eso que Dios le dice, santifíquense. Y aquí yo meditando en esto, ayúdame con la otra diapositiva. Aquí yo meditando en esto decía, wow, somos un pueblo escogido. Usted no es cualquier cosa. Usted no es una persona común y corriente. Si Dios te llamó a ti, si Dios me llamó a mí, es porque somos un especial tesoro para Él. Amén. Mire, yo les voy a leer lo que dice Levíticos 20 del 22 al 24. Lo voy a leer acá. Levíticos 20, 22 al 24 dice: debes guardar todos mis decretos y mis ordenanzas, poniéndolos en práctica. De lo contrario, la tierra a la cual te llevo para que sea tu nuevo hogar, te vomitará. Aquí lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? No vivas, miren esto, no vivas conforme a las costumbres de los pueblos que voy expulsando de delante de ti. Yo los detesto debido a que hacen estas cosas vergonzosas. Sin embargo, a ustedes les he prometido: poseerás la tierra de ellos, porque yo te la daré a ti como posesión. Es una tierra donde fluyen leche y la miel. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Escucha esto y grábatelo en tu corazón. Tú eres alguien separado para Dios. Y a veces le decimos: Señor, ¿y yo por qué no puedo hacer esto? ¿O yo por qué no puedo tal cosa? Porque tú eres separado. Señor, pero mis amigos sí lo hacen. Tú eres separado. Dios, pero mira, es que todos están haciendo eso y yo ¿por qué no? Tengo un trato especial contigo. Hay cosas que Dios a nosotros nos va a decir que no hagamos, que quizás a otros no les va a pedir. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que te conviene a ti. Señor, ¿y por qué a Él no? Deja de pensar en eso. Piensa en ti. Miren Pedro: Señor, ¿y qué con este? Le dijo a Jesús. ¿Qué con Juan? ¿Ese cómo va a morir? Y Jesús le dijo: no seas sapo. No, no le dijo así. Le dijo: ¿y a ti qué? Le dijo: ¿y a ti qué? Si quiero que Él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Porque es que Jesús le dijo a Pedro que iba a morir de una forma terrible. Iba a morir con la cruz al revés. Dijo: extenderás tus manos y te llevarán donde tú no quieras ir. Y Pedro dijo: bueno, ¿y Juan cómo va a morir, Señor? ¿A ti qué te importa cómo va a morir Juan? ¿Sí? Escucha esto. Dios tiene un trato con cada uno. En vez de renegar y decir ¿por qué a mí y por qué no a Él? Más bien dile: Señor, gracias, porque si a mí me prohíbes esto es porque sé que no me conviene. Hay personas que, por ejemplo,
no pueden tomarse una copita de vino. Ellos no pueden. ¿Por qué? Porque si se la toman, sienten que tienen que tomar más. ¿Sí? O sea, es como... Y Dios le dice, tú no puedes. ¿Y pero por qué él sí? Porque de pronto a él no le pasa lo que a ti te pasa. Tú no puedes. O a ciertas personas les prohíbe, porque el Espíritu Santo habla. Y no porque te lo diga un pastor o una iglesia, no, el Espíritu Santo le habla a cada persona. El Espíritu Santo, algunas personas le dicen, tú no puedes ver esa serie. Señor, ¿por qué? Porque a ti no te conviene verla. Y te inquieta acá. Tú no puedes comprar eso, Señor, ¿por qué no? Tú no puedes abrir ese negocio, ¿por qué no? En vez de renegar, demos gracias, digámosle, Señor, gracias. Bueno, y yo creo que acá estaba el pueblo diciendo, Señor, pero si todos lo hacen, le dijo, yo soy el Señor tu Dios, quien te ha separado de las demás naciones. Israel, métete algo en la cabeza, tú eres diferente. Y Dios hoy nos está diciendo eso, tú eres diferente, tú no eres igual que el vecino, tú no eres igual, no, tú eres diferente, y no porque te creas más, no. Pero hay ciertas cosas que tú no vas a imitar de ellos. Porque Dios dice, porque tú eres un pueblo separado, porque a ti te estoy llevando a una tierra prometida que ellos no van a conquistar. Pero para que la puedas conquistar y para que puedas entrar a esa tierra, es necesario que te santifiques. Porque si no, dice Dios, mira, el lugar que será tu nuevo hogar te vomitará. Y aquí yo analizaba algo. Algunos dicen, no, Dios no existe, porque si Dios existiera no pasaría esto. Y yo analizando, esto es un tema teológico que yo decía, vale la pena mencionarlo. La tierra responde al pecado del ser humano. No, ay, Dios está castigando, no, la tierra responde, dice, la tierra te vomitará. Y escucha esto, cuando Dios le dijo a Abraham, te voy a dar la tierra prometida, es más, a Isaac le dijo, no te vayas para Egipto, quédate aquí. No sé si se acuerdan de esa predicación, quédate en Gerar. Le dijo, porque aún no te voy a dar Canaán, quédate acá, porque el pecado de los cananeos aún no han llegado a rebosar la copa para que la tierra los vomite. Cuando ya era el tiempo de Josué, ya la copa estaba llena y ya la tierra quería vomitar esos pueblos. Y hay gente que lee la Biblia y como no tienen un entendimiento bíblico completo, un contexto completo de la naturaleza de Dios, pueden llegar a ciertas conclusiones. Dios cometió un genocidio, Dios desapareció pueblos a la fuerza, y aquí se pueden excusar algunas personas para criticar la obra de Dios. Pero lo que la gente no ve o no logra ver más allá es que esos pueblos estaban practicando cosas tan terribles que la misma tierra ya no se los aguantaba. Y hay gente que está caminando en este mundo que la tierra está a punto de vomitarlos, porque dicen, la maldad es tanta que yo ya no aguanto más a este tipo, y la tierra tiene que consumirlos. Y no es Dios, es el pecado de la persona. Y esto fue lo que pasó con esos pueblos. Llegó un punto donde estaban ofreciendo los niños en sacrificio de una forma común. Ya no era algo de 1, 2, 3, no, era común. La inmoralidad sexual era terrible. Dice la Biblia que ellos practicaban todo tipo de homosexualismo, practicaban todo tipo de sodomismo, todo tipo de aberración en contra de los niños, todo eso. Y uno a veces critica a Dios, pero uno escucha a veces las noticias, la maldad que hay en contra de los niños, la maldad que hay en contra de algunas personas, y dice, uy, ojalá mejor, es que donde yo lo viera, ¿sí? Ahora usted imagínese Dios tenerse que aguantar tanta maldad en contra de personas inocentes. Dios dijo, tengo que usar a Josué, porque este pueblo no me quiere escuchar. Todos esos pueblos no querían a Dios. Y uno ahí tiene que analizar algo. La naturaleza de Dios es una naturaleza de perdonar, ¿verdad? Pero también es una naturaleza de juicio, y es un juicio equitativo, con justicia. No es un juicio a lo mal hecho, no, es un juicio equitativo. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, hubo, por ejemplo, un pueblo, si no estoy mal, se llamaron se me fue el nombre del pueblo, pero hubo un pueblo que recibió al Señor, que se arrepintió de sus pecados y vino a pertenecer al pueblo de Israel. Por tanto, Josué, que era en ese momento
el hombre guerrero no tuvo que destruirlos porque ellos se arrepintieron. Rahab, por ejemplo, en Jericó, ¿se acuerdan? Rahab era una mujer ramera. Y era una mujer que estaba en un pueblo que Dios iba a destruir, pero ella aceptó al Dios de Israel y ella se le perdonó la vida. Es más, de ella viene la descendencia de Jesús. Ella se casó con un hombre judío, de cuya descendencia llega Jesucristo. Y uno dice, wow, esa es la gracia de Dios. De una persona que está andando en este mundo a punto de ser vomitada, si se arrepiente, Dios puede hacer cosas tan maravillosas con esa persona, que como en el caso de Rahab, se puede llamar tatarabuelita de Jesús. Imagínense la gracia y la misericordia de Dios para con todo el mundo. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que Dios o la tierra está a punto de vomitar la maldad de este mundo, pero Dios dice, pero yo necesito que mi pueblo escogido se limpie de estas cosas para que no sean vomitados junto con todos. Y por eso nos pide, santifíquense. No imiten, no sigan las costumbres de los pueblos a los que ustedes van a ir. Vas a ir a la universidad, vas a ir al trabajo, vas a ir a muchos lugares. No imites las costumbres de los pueblos, porque son costumbres perversas, malas. No sigas la corriente. No sigas la corriente. Diga conmigo, yo soy un pueblo escogido. Entonces, para terminar este punto, somos diferentes. Somos diferentes. Por eso lo que hay en tu casa o lo que vives en tu diario vivir tiene que ser diferente. No podemos ser iguales, porque si somos iguales en pecado y en demás, ¿cómo nos vamos a diferenciar como hijos de Dios? Y yo no estoy hablando de diferencias, de formas de vestir, de formas de hablar. Eso no habla nada. Es la conducta moral con la que vives. Si tú robas, perdóneme, ojalá no vayan ahí acá que lo haga, pero si tú te cuelas en Transmilenio, ¿no estás imitando lo mismo que los demás? ¿No estás haciendo lo mismo que todos hacen? Robando. Tú y yo tenemos que ser diferentes. Así todo mundo lo haga. Es que por donde va el río, por allá yo voy, por donde las piedras suenan, ya yo voy. No, tú y yo somos el pueblo contracorriente. Amén. Toda la vida tenemos que vivir contracorriente, luchando por nuestra salvación, cuidando nuestra salvación, cuidando nuestra integridad, cuidando nuestra conducta, no mintiendo, no. Sí, nos vamos a equivocar, claro, no somos perfectos, pero estamos trabajando todos los días por santificarnos. Y Dios va a premiar a esas personas que se santifican todos los días, que buscan su presencia. ¿Ustedes creen? Yo me pongo a pensar a veces esto. ¿Qué sentirá Dios cuando ve un hijo que le ama y que le sirve y que le es fiel? ¿Qué sentirá Dios al ver tanta gente perversa? Dios se goza con nosotros y dice, ¿sabes qué? Yo me deleito contigo. A mí me deleita, Brian, que tú ores, que tú busques mi presencia. Me deleita que trates de hacer las cosas bien. Me deleito cuando andas en integridad. Me deleito porque, ¿sabes? Es difícil encontrar gente que haga esto. Me deleito. Qué lindo que Dios pueda decir eso de nosotros. No puede decir, sino de Riot, igual que todos. No. Tenemos que ser diferentes. Amén. Siguiente diapositiva, por favor, Sofía. Miren, con fe, con oración, con santidad. Y ahora diga conmigo, con obediencia. Obediencia. Y aquí hay algo lindo. Vamos a leer Josué 6 del 1 al 5. Josué 6 del 1 al 5. Ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas. Esto es la Nueva Traducción Viviente, si no estoy mal. Porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó, a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. Presten atención a esto. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Vea, oración. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces.
mientras los sacerdotes tocan los cuernos, cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. Qué fácil es leer esto, pero qué difícil fue haber sido obediente a esto. Estamos hablando de gente guerrera, gente que se forjó en el desierto, gente que iba con toda a conquistar la tierra. Y Dios le dice: bueno, tienes muchas habilidades, tienes forma de pelear, tienes espada, tienes esto. Te voy a pedir que des vueltas por 6 días sin sacar tu espada, sin pelear. Da vuelticas. Para un guerrero decirle que dé vueltas y no pelee, pues eso no debe ser algo muy agradable. Y luego en el 7º día, no una, den 7 el 7º día. Y a la tercera, cuando suenen los cuernos, griten. Y cuando griten se van a caer los muros. Miren, yo quiero que por favor tratemos de pensar como el pueblo de Israel en ese momento. ¿Ustedes creen que eso era algo lógico, humanamente hablando? ¿Quién va a creer que con gritos se va a caer unos muros bien fortificados? Eso no tiene sentido. Pero es aquí donde quiero hablar de la obediencia. Hay cosas que Dios nos va a pedir que algunas veces no tienen sentido. Pero si somos obedientes, vamos a ver grandes milagros. ¿Ustedes creen que tenía sentido que Jocabed, la mamá de Moisés, metiera a su hijo en una cesta en el río Nilo? ¿Ustedes creen que eso tiene sentido? ¿Y pensar que ningún cocodrilo se lo iba a comer? No tiene sentido. Pero ella sintió en su corazón que era lo que tenía que hacer. ¿Y qué pasó? ¿Saben qué sucedió? Esa cestica con ese niño chiquito llegó nada más y nada menos que a la hija del faraón, cuya hija del faraón se enamoró de ese niño. Es que es impresionante, eso es una pura novela y hay una novela de eso, pero y Miriam, la hermana de Moisés, le dice a la hija del faraón: ¿quieres que te busque una nodriza hebrea que le dé pecho a ese niño? Porque tiene mucha hambre, está llorando, ya lleva varios días en el río sin morir, sin ahogarse. Impresionante. Y ella le dice: sí. Y va y se lo lleva a la mamá. Y tras del hecho le paga a la mamá para que críe al hijo que es de ella, pero que la señora no sabía que era de ella. Miren, Jocabed pasó de tener miedo de perder su hijo porque estaban matando a los niños, a tenerlo de vuelta con la protección del palacio y con provisión del palacio, por una sencilla razón: porque fue obediente. Josué no tuvo que pelear, no tuvo que hacer una gran estrategia humana. Simplemente por obedecer lo que Dios le dijo, los muros cayeron y conquistaron Jericó. Escúchame esto: los sinsentidos de Dios para nosotros son los más grandes y maravillosos milagros que vamos a experimentar. Hay veces que Dios nos va a pedir cosas. Señor, pero es que si lo hago. No, hazlo, tranquilo, hazlo. Y es aquí donde a mí a veces, y tengo que ser sincero, a mí a veces me pone un poco triste cómo, y tomando un poquito del domingo anterior, cómo tantas personas prefieren creer en su habilidad, en su fuerza, en su trabajo, en su estudio, en lo que puedan llegar a lograr, antes que creerle al Señor. Miren, hay mucha gente, y discúlpeme si usted ha sido así, si lo ha sido así, hermano, pues reciba la palabra de Dios. Pero a mí me entristece cuando alguien deja de congregarse o lo hace inconstantemente. A mí me parece, me da tristeza. ¿Y saben por qué me da tristeza? Porque no entendemos que por el simple hecho de obedecer lo que el Señor dijo, que es, por ejemplo, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, simplemente por el hecho de obedecer al Señor, las bendiciones van a llegar por sí solas. Pero hay personas que prefieren cambiar el congregarse por otra cosa. Y yo no digo que no hagas otra cosa, no, tú sabes, y acá los servidores lo saben, si tienen un compromiso, algo lo pueden hacer. Pero cuando ya se vuelve una costumbre, dicen, no tienen a Dios en primer lugar. Pueden decir que oran en su casa, que esto sí, pero es que hay cosas que Dios nos dejó escritas que tenemos que obedecerlas. No por una iglesia, no por un pastor, no, está escrito.
Cuando obedecemos al Señor, las cosas van a llegar. Si tú dedicas 2 horas el domingo a estar acá, créeme que eso se va a recompensar en muchas cosas. No, no es tiempo perdido, es tiempo invertido. Josué invirtió 7 días dándole vueltas a Jericó. ¿Tenía sentido? ¿No? Y hay personas que de pronto Dios le dice: mira, por tu hijo ponte a orar. No, pero es que la oración, ¿para qué? Ora. Y quizás es lo que Dios está pidiendo: ora más por tu hijo y lo voy a salvar. Fácil. Pero la gente prefiere creer en lo difícil porque le parece más lógico que creer en lo fácil de Dios porque parece ilógico. Y esto me parece sorprendente. Es más fácil creerle a Dios, solamente que para nuestra mente humana nos parece difícil creerle a lo fácil. Es impresionante, preferimos lo más difícil. Mira, si usted va a un lugar y le dicen: mira, tiene que ir al Monte Everest y escalar y pasar el Monserrate arrodillado hasta arriba hasta que le sangren las rodillas, ahí usted va a recibir su milagro. La gente prefiere creerle a eso que creer: levanta tus manos, adora al Señor, ven a la iglesia y cree que se va a hacer el milagro. Uy, eso tan fácil. Dios es un Dios de cosas fáciles, solamente que nuestra mente no logra a veces creer a lo fácil del Señor. Es más fácil de lo que tú crees. Yo estoy seguro que lo que como iglesia vamos a conquistar va a pasar tan fácil que uno va a decir: ¡oh! Solo Dios. Eso es lo lindo. ¿Saben por qué a Dios le gusta que sean así las cosas? Porque cuando es muy difícil, la gente tiende a no darle la gloria a Dios. Pero cuando es fácil, pasa a ser: solamente el Señor pudo haberlo hecho, nadie más. Pero ¿saben cómo vamos a lograr llegar hasta ahí? Con obediencia. Sí, un día dando vueltas: Señor, pero ¿para qué me tienes dando vueltas? Segundo día: este Josué está más loco. No, segundo día dando vueltas y no pasa nada. Al otro día: Señor, ya llevamos 2 días dando vueltas. Otro día más. Muchachos, guarden sus espadas. Otro día dando vueltas. ¿Cómo estaban al 4.º día? ¿Cómo estarían al 5.º? Quizás había gente que ya había desertado. 7.º día, quizás ya habían más poquitos dando vueltas, aburridos. La gente desde el muro: ¡hey, tontos! Ellos ahí dando vueltas. ¿Están locos? Sí. ¿Qué hacen por allá orando? ¿Qué hacen por allá yendo a la iglesia? Tontos, tontos. ¿Les han dicho alguna vez eso? Y usted ahí dando vueltas, escuchando a ese Brian allá cada domingo, dando vueltas. Así estaba el pueblo de Israel. Y al 7.º día, primera vuelta. ¿Listo, Moisés? Diles que den 6 vueltas más. Perdón, Josué, estoy confundiéndome. Dile al pueblo que den 6 vueltas más. Ay, Señor. Pueblo, 6 veces más. El pueblo de 6 vueltas más. Y luego dice: bueno, ya 6 vueltas. Ahora vamos a pegar un grito de júbilo bien bueno. ¿Y para qué? Para que se derrumbe todo. ¿Para qué damos gritos de júbilo? ¿Para qué saltamos? ¿Para qué aplaudimos? ¿Para qué cantamos? Porque cuando tú y yo hacemos eso, cosas suceden. Suceden, se lo prometo, suceden. Gritaron, y cuando vieron que los muros cayeron, yo creo que no lo podían creer. Cayeron sin pelear, sin una estrategia. ¿Y saben qué me sorprende acá? El pueblo de Israel vio la mano de Dios de una forma sencilla, fácil, solamente que sin sentido para obedecer. Luego ellos dicen: bueno, conquistamos. Y luego se fueron a un pueblo que llamaba, creo que los hititas. Más adelante, usted lo va a ver más adelante. ¿Y saben qué sucedió? Esta vez no le pidieron consejo al Señor. Dijeron: ya sabemos cómo conquistar. Y luego lo empezaron a hacer por sus propias fuerzas. Y es más, se creyeron tanto que dijeron: van a ir poquito, unos 3.000 hombres, y derrotamos a los hititas. ¿Y saben qué pasó? Grave. Porque lo hicieron en sus propias fuerzas. Los hititas los vencieron, los persiguieron y los mataron, y los tuvieron. Josué tuvo que llorar lágrimas de sangre diciendo: Señor, ¿por qué? Porque prefirieron hacerlo de una manera diferente, y porque es más, por ahí me robaron lo que no tenían que robar, hicieron lo que no tenían que hacer,
Porque cuando yo les dije que entraran a Jericó no tomaran nada y ustedes, alguien del pueblo tomó cierto oro, ciertas cosas, no me obedecieron y por causa de su desobediencia y querer hacer las cosas a su manera, les salió mal. Miren, y si hay personas en la transmisión que me están escuchando, si hacemos las cosas a nuestra manera, creyendo que así vamos a conquistar, vamos a terminar mal. Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. El pueblo se arrepintió y Dios les dio una estrategia para derrotar a los hititas, pero tuvieron que aprender que es como Dios diga, no como yo diga. Amén. Por eso, mis amados hermanos, cada vez que llegue un domingo, por ejemplo, y usted tenga la oportunidad de congregarse, no se quede en la casa. Venga y congréguese. Así usted diga, pero ¿para qué voy? Venga, venga, porque algo el Señor está haciendo en usted. Algo el Señor va a hacer en su familia. ¿Que para qué voy al servicio de oración? Vaya al servicio de oración, que el Señor algo va a hacer allá. Vaya. Pero ¿para qué voy a gastar un día trasnochando si llego cansado de mi trabajo? Vaya, que el Señor va a hacer algo. No se rinda. Amén. Amén. Diga conmigo, obediencia. Obediencia. Y ya para terminar, pasemos a la otra diapositiva, Sofía, por favor. Quiero que miren lo que sucede cuando tenemos fe, cuando oramos, cuando nos santificamos y cuando ¿qué? Obedecemos. Josué 21:45 dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. ¿Sí escucharon? Porque creo que no lo escucharon, pero vamos a leer. Escuchen, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Cuánto se cumplió? Todo. ¿Será que el Señor cumple? Amén. El Señor va a cumplir. Y hoy me paro acá para decirte algo. El Señor te va a cumplir. Amén. Él te va a cumplir. Pero vamos, fe, oración, santidad, obediencia. Creámosle al Señor. Y verán que vamos a ver. Y yo estoy seguro que un día nos vamos a parar como regreso al hogar, en un lugar maravilloso que ni nuestra imaginación podrá llegar a ver. Y les voy a leer este versículo. Mis hermanos, no faltó palabra de todas las buenas promesas que el Señor hizo a regreso al hogar. Todo se cumplió. Todo se va a cumplir. Amén. Así que vamos a creerle a Dios. Yo le invito a que por un momento se ponga sobre sus pies, ya vamos a terminar.